Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este viernes 15 de junio de 2018. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio, esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares en esta mañana de viernes. Como siempre, agradecemos desde ya la fiel sintonía a nuestro programa. Queremos saludar desde luego a nuestro acostumbrado panel del día viernes, el doctor Kirio Waldo Salgado. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias, que el Señor les bendiga a todos. Bueno, y en sustitución de nuestro buen amigo Garry Safi, que este día tenía un compromiso de última hora en los tribunales, vamos a desde luego darle la más cordial bienvenida a nuestro buen amigo Juan Ramón Merano. Bienvenido, Juan Ramón. Gracias por invitarme. También deseamos mayor éxito y sobre todo en la recuperación del hijo de Julio, ¿verdad? Que sigue desde luego ahí batallando con un problema de salud y para ello pues ahora está ausente, pero nos acompaña también Paul Steiner. Gracias, Paul, por acompañarnos. A la orden, un saludo a todos. También quiero saludar a nuestro buen amigo Carlos Araujo. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Bueno, esta mañana de viernes sumaremos al análisis los acontecimientos que obviamente rodean la discusión de la Ley Integral del Agua, que van desde la discusión sobre la conformación de la Junta Directiva del ente regulador hasta manifestaciones sociales por la sospecha que el proceso y aprobación de los primeros artículos abren la puerta a una posible privatización del recurso hídrico del país. Vamos a, desde luego, a presentarles parte de esas imágenes que el día de ayer acapararon la agenda de los medios y especialmente preocupación en todos los sectores por los disturbios que se generaron precisamente en la Asamblea Legislativa. Bueno, pero frente a este escenario también el sector privado ha reaccionado descalificando el término de privatización por considerar que como trasfondo tiene desviar la atención del proceso judicial denominado saqueo público. Así es que otro tema que vamos a abordar está relacionado con los cambios y modalidades que ahora se realizan en el proceso de selección y elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Así es que desde ya ahí están los dos temas que vamos a desarrollar. Tres preguntas claves estarán presentes en este debate. La primera de ellas dice así: ¿qué características debe tener el ente rector del agua en el país? ¿Qué características? Porque ahí está como la esencia de la discusión, porque unos creen que tiene el dominio ciertos representantes del sector privado más que en este caso del Estado. La otra pregunta es: ¿qué papel está jugando la consulta ciudadana en el proceso de creación de la ley de agua? Cabe destacar que muchas instituciones como las universidades han quedado al margen de lo que ha sido este proceso de consultas. Están incluso muy activos para solicitar que sean incluidos en los conversatorios y en las discusiones que se están llevando a cabo en la Asamblea Legislativa. Y la tercera pregunta que está con el segundo tema de este día: el actual proceso de entrevistas públicas garantiza que saldrán los mejores perfiles para la Corte Suprema de Justicia. Ahí está, ¿verdad? Gracias a ustedes. Recuerden que nuestros sistemas están disponibles. Haga buen uso de las redes sociales, por favor. No entre en descrédito sin no tener los elementos de juicio probatorios. Recuerde participar, active, genere ese debate importante sobre un tema tan necesario como es el caso de saber cuál es el rumbo que va a tener lo que significa el agua en el país. Antes de cederle la palabra, quiero recordarle también a nuestros amigos televidentes que ya pueden solicitar su crédito multidestino, exclusivo para comerciantes desde el 10.5% de interés anual. Esta promoción es por tiempo limitado, gracias a Coop 1, juntos somos uno. Vamos a ver. Paul, a ver, danos los elementos de juicio para poder de alguna manera comprender mejor lo que el día de ayer pasó en la Asamblea Legislativa. Bueno, tal vez me remonto a la conversación que tuvimos el miércoles en tu programa de radio, donde uno de los puntos que comenzábamos a discutir con Carlos era la ausencia de una política de estado de agua y la ironía de que ya estábamos discutiendo una ley de agua que debería estar implementando la política, pero con una ausencia de la política. Y eso significa que obviamente lo que están viendo en la Asamblea Legislativa son una variedad de propuestas de un extremo hasta otro extremo. Y lo que
da mucha tristeza es que otra vez estamos viendo un tema tan importante para el país como el recurso hídrico siendo politizado. Comenzó a salir al público una propuesta que era nada más una de las 4 que están viendo ahorita, y esa fue establecida como la propuesta vilificadora, que es la razón por la cual van a privatizar el agua. Y se politizó, se usó realmente como una trampa cazabobos. Hasta a mí me llevó de encuentro, Carlos, y yo debatimos esto el miércoles. Sí, en radio. Y lo que sucedió es que básicamente agarraron el artículo 14, que ya de por sí ni siquiera lo han visto todavía en la comisión. El artículo 14 es el que establecía la manera en que se iba a establecer la junta directiva de la autoridad hídrica en esa propuesta, y solo una de 4. Y obviamente esa era extremadamente de derecha y con una intención bastante clara que se iba a privatizar. Entonces lo que sucedió es que esa se inflamó. Ahora, yo creo que mis respetos a los muchachos de la universidad que realmente pensaban que su protesta ayer era genuina, pero yo creo que se lo llevaron de encuentro a ustedes también. Lo que hemos visto es un partido político atizando el fuego sobre un tema tan sensible como el agua, tratando de desviar atención de otros temas, tratando de inflamar hígados, y un pero extremadamente muy mal manejo de cómo tratar una situación como exacto, esa. totalmente. Que se salió de descontrol, obviamente. ¿No? Pero Por es que hasta fue provocada la violencia por la manera tan ilógica. Por falló un protocolo, creo. Totalmente. No solo ¿Sí? protocolo, pero criterio. Criterios. O sea, y se ve desde los videos de todos los diferentes medios que sacaron los videos, se nota claramente que se provocó la intensidad de la protesta. Sí, los ánimos se alteraron. Y todo comenzando por el mero hecho de por qué están abriendo el portón central. Para eso están las puertas... Pero ¿sabes quién ordenó abrirlo? Totalmente. Los diputados del FMLN. Es que ese es el punto. Está siendo manipulado. Entonces los pobres muchachos de la universidad que realmente querían protestar y decir, yo no quiero que me privaticen el agua, de repente lo usaron como carne de cañón otra vez más. Independientemente de quien tenga, y no nos corresponde, en este caso a este servidor, yo creo que a la mesa también, hacer el juzgamiento de que quién es el responsable, serán las autoridades las que van a definirlo, pero yo creo que son imágenes que representan un pasado muy triste, y yo creo que el país no está para eso. Estamos para avanzar y no para retroceder. Ahora bien, lo que está en juego no es una cosa sencilla. Estamos hablando de un bien vital que le compete a todos, y es el tema del agua. Señores, tienen la palabra todos para poder opinar. Yo quisiera iniciar mi intervención haciendo un pequeño bosquejo histórico breve. En el siglo XIX, quienes manejaban el agua eran las alcaldías. Allá entonces no se les llamaba consejos municipales, se les llamaba alcaldías. Era descentralizado. Y entonces estas alcaldías tenían dentro de su jurisdicción aldeas, caseríos, cantones, y cada cantón, cada caserío, cada aldea, y el municipio cuidaban el agua. Esto fue así hasta que empezó la industrialización del siglo XX, en donde algunos empresarios empezaron a usar el agua en su propio beneficio. Tenían pozos, explotaban las fuentes de agua, cascadas generosas como la de Panchimalco, los chorros y todo eso, era agua que servía para embotellar productos bebibles y para otras cosas propias de la industria, de aquella época, hasta que en 1943 hubo un decreto en donde se quitó la autonomía a las municipalidades y se le dio al gobierno. Pero el gobierno sin ningún ente, digamos, descentralizado, sino que era el Ministerio de Obras Públicas
que tenía una sección que después se convirtió en Dirección General, que era la que regulaba el agua, los mantos acuíferos, los mantos subterráneos, los nacimientos, los ríos, y además se encargaba de proveer el agua y de edificar las obras de acueductos y alcantarillados. Eso duró hasta que llegó el Directorio Cívico-Militar. Recuerden que el Directorio Cívico-Militar llegó por medio de un golpe de Estado que le dio a la Junta de Gobierno, que le había dado un golpe de Estado al presidente Lemus, que era el presidente constitucional. Pero el Directorio Cívico-Militar llegó con mano dura. Yo recuerdo que en 1961 reprimió una marcha de estudiantes en la Avenida España que fue, bueno, sangrienta. Pues ese Directorio Cívico-Militar, en octubre de 1961, creó por primera vez la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados. Con todo lo que ahora todavía tiene la Dirección de Acueductos, la autónoma que se llama ahora ANDA. ¿Cuál era la conformación de la Junta Directiva entonces? Todos eran del gobierno. El presidente era nombrado por el Directorio Cívico-Militar o presidente de la República, y de ahí todos representaban a los ministerios, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud y otros ministerios, y solo había los representantes de la industria de la construcción en esa junta directiva como entidad privada. Y así se manejó. Y así se manejó. El gran problema del agua, y por lo cual desde el Directorio Cívico-Militar llegamos hasta esta fecha, después de algunas reformas a la ley de la ANDA, el problema del agua es que ha habido mucha corrupción. En El Salvador se acostumbró desde hace muchísimas décadas que algunos presidentes de autónomas los ponían ahí porque era la caja chica de los gobernantes, no de los gobiernos, de los gobernantes. Y entonces el problema del agua empezó a hacerse agudo. La población creció, las industrias crecieron, pero las industrias con mayor énfasis y con mayor desarrollo empezaron a sobreexplotar los mantos acuíferos y las aguas superficiales para sus industrias. Ahí fue donde vino el pensamiento de poder hacer una nueva ley que ya acabara con todo eso. Y quiero un dato finalmente. En 1992 al 97, que en el gobierno del coronel Arturo Armando Molina, hubo un proyecto de ley que por poco se convierte en ley, en donde los ríos, las aguas subterráneas, las aguas superficiales, los nacimientos, esas cascadas que todavía tenemos nosotros muy bellas en diferentes lugares del país, todo no iba a ser nacionalizada la tierra donde estaban, iba a ser nacionalizada la explotación del agua. Pero no fue así. Y no se iba a permitir que nadie, solo el Estado, usara el agua y la repartiera. Okay. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando llegó el coronel Romero a la presidencia, que era un hombre de derecha, llevado por la derecha, todo aquello se acabó. Y entonces, con más énfasis, los empresarios privados de la industria vinieron y empezaron a explotar indiscriminadamente el agua. Y por eso es que se llegó hasta estas alturas a estar tratando de defender ese bien público. Ese bien no es privado, ese bien es del pueblo. Y creo que el pueblo tiene derecho a defenderlo. Yo quiero reservarme el espacio para decir por qué sí puede haber privatización sin que se diga privatización. Bueno, yo creería que definitivamente aquí hay una utilización política en este momento del tema. Sí lo veo como una cortina de humo para tapar el escandaloso tema del caso de la corrupción del expresidente Funes. Aquí están manipulando
una legítima preocupación que hay en todos los salvadoreños, la cual yo comparto. O sea, yo creo que todos los salvadoreños estamos claros que el agua es un derecho humano, que el agua no puede ser privatizada, pero están exacerbando los ánimos con relación al tema de la privatización, cuando en realidad no veo en este momento nada que diga o que dé un indicio de que están en ese proceso de querer privatizar el servicio del agua. En primer lugar, los proyectos que están sobre la mesa de la Comisión de Medio Ambiente en la Asamblea Legislativa, ninguno de los 4 proyectos tiene un marco privatizador. Ninguno. Y esos son de diversas fuentes habidas y por haber. Y el tema de fondo es que uno de esos 4 proyectos que están en discusión tiene un artículo, ¿verdad?, que ese artículo tiene que ver con la integración de la autoridad hídrica. Ese es el gran problema de fondo del cual se han agarrado para poder levantar todo este esquema, entre comillas, privatizador del agua. Pero el punto medular es que ese artículo ni siquiera se ha discutido en la comisión. Es parte de una de las 4 propuestas. No es una iniciativa, o sea, no ha sido creada por ninguno de los partidos de derecha, porque ni Arena, ni el PCN, ni el PDC, que creo que le dieron iniciativa a uno de esos 4 proyectos de ley, no fue una propuesta de ella, sino que fue propuesta de una organización, la cual fue respaldada por estos diputados para darle iniciativa en su momento. Yo he visto declaraciones de los diputados por muchos lugares en donde claramente están manifestando que no hay ningún objetivo de tener que privatizar el agua o querer ocupar este tipo de asuntos. Yo creo que aquí es fundamental que la derecha entienda algo, de que al menos hasta este día, en la opinión pública, el partido se lo están ganando. Porque los están acusando de privatizadores en este tema del agua y la gente está muy confundida con relación a lo que está sucediendo dentro de la Asamblea Legislativa. Yo creo que esto se termina rápido, porque si está ya en el proceso de discusión de la ley, de alguna manera podés abordar el dichoso artículo de la integración del ente que va a dirigir la autoridad hídrica y resolverlo de una vez. Yo creo que ahí vas a dejar la mesa limpia totalmente en función de que no se entienda de qué vas tras ese objetivo. Bueno, primero quizás tomar de base la argumentación de que es una cortina de humo. Yo creo que la mejor cortina de humo de este momento es el mundial. O sea, si se quiere dejar de hablar del caso Funes, obviamente, se quiera o no se quiera, el mundial nos va a obligar a eso. Y en estos casos, déjenme decirles que el caso Funes va a ser el caso de la campaña. Eso no se lo quita el frente. O sea, estos casos se pueden subir y bajar de acuerdo a la voluntad de los grandes medios de comunicación. Eso es lo primero. O sea, no creo yo que sea una cortina de humo. Por otra parte, yo quiero también recordar de que hay una preocupación genuina de parte de la Iglesia Católica que se ha manifestado claramente, los obispos y las autoridades principales y de la misma UCA. Y yo no creo que ellos estén como el frente, por cierto, porque la Iglesia Católica es por antonomasia conservadora, aunque hay sectores que obviamente son progresistas, pero en este caso la Iglesia no está con ningún partido político y sí está preocupada por cuál va a ser el ente administrador del agua. Y la otra cosa, voy a hacer yo una brevísima referencia, no me voy a ir tan atrás como quiero, sino que me voy a ir a la década de los 90, que hubo una ola privatizadora, donde, si ustedes recuerdan, se privatizó Entel, bueno, la banca, la distribución de la energía eléctrica, y se intentó privatizar la salud en tiempos del gobierno del presidente Flores, aquellas marchas blancas. Entonces no sería extraño que haya siempre cierta intencionalidad de querer también hacer negocio del agua. Y yo no estaría en contra de que haya participación de la empresa privada. De hecho, ellos llevan bastante eficiencia a la administración, pero también no estoy de acuerdo en que se vaya a convertir en una mercancía, porque ahí entra ya la máxima el hecho de la máxima ganancia como el eje fundamental. Entonces, este es un bien público, un bien que la Constitución preserva y que debe de ser un bien, desde mi punto de vista, garantizado por el Estado para que llegue a todo el mundo. Dicho eso, entonces, lo que sí quiero yo recordar es de que se ha tomado de base un documento
que ha sido más presentado por el sector empresarial. Esa es la primera preocupación de todo el mundo. Hay un documento base y ese es el del sector empresarial. No se tomó de documento base el documento del gobierno, que según el gobierno ha sido llevado de acuerdo a la consulta con todo el mundo. Y entonces el hecho de que tome cierto documento y en ese documento haya una composición de la Junta Directiva de 2 del sector privado, 2 de Comures y 1 del gobierno, deja en total desventaja entonces al Estado. Pero Juan Ramón, disculpa, Está bien, tú por has sido favor. diputado, el doctor Salgado ha sido diputado. Cuando están en una comisión y tienen varias propuestas de ley, normalmente, ¿qué es lo que hacen? Toman un documento como referencia y empiezan a hacer la comparación con el resto de propuestas. Incluso en la comisión, porque yo ya la pedí y la revisé, hay una matriz comparativa que tienen todos los diputados con relación a esto. Sí, ahí ¿verdad? trabaja siempre. Entonces, no podemos decir, y hay inclusive un acta que han firmado todos los diputados de la comisión, donde se estableció al inicio de esta legislatura el protocolo que iban a seguir para abordar este caso. Y que sí, es cierto, en ese momento de esa decisión se dice, vamos a darle como el documento guía para la lectura a la ley la integral del agua. Integral del agua, integral que del es agua. donde está este artículo 14 famoso. correcto. Pero hay otras 3 que están en la mesa, o sea, son 4 documentos que están en la mesa y ninguno tiene preponderancia sobre ninguno. Si es que esto, o sea, lo que necesita para aprobar artículo por artículo son votos. Bueno, así, Y hay una así discusión. debería de ser, pero el documento con el que están rigiendo y los otros son nada más insumos es la Ley Integral del Agua. Y he escuchado a algunos diputados que han reaccionado ayer, anteayer en los medios de comunicación y ellos de alguna manera han dicho claramente de que se va a discutir y después se va a consultar con los sectores. Y ese es interesados. donde está el problema. Debe ser al revés. Exacto. Primero debe ser la consulta y sobre la base de lo que los sectores digan, entonces debería de aprobarse la ley Es más, y no al revés. por un tema tan importante como el agua. Miren, solo veamos nuestro país vecino de Honduras. Su plan de nación de 30 años, en el 2010, fue basado en el manejo del recurso hídrico. Es tan importante y ellos tienen mucha más forestación que nosotros. Entonces, tenemos que reconocer que tenemos un problema fundamental en el país a futuro, el agua. Claro. Ahorita tenemos, y hemos tenido por décadas, porque desde el año 2002 hasta la fecha, hemos entrado a un nivel de ineficiencia tan serio que ahora desperdiciamos más del 50% del agua que producimos. Solo hay que meterlo a los acueductos y 50% se desaparece. Sin embargo, con todo el costo que eso implica. Imagínate. Y encima de eso le hemos estado subiendo y subiendo y subiendo al costo. ANDA ha tenido un incremento gigantesco de millonadas en su presupuesto y todo remuneraciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Poner un montón de gente que meta su dedo en los acueductos? No, hombre, hay que llevarlo con ciencia. Pero tú estás poniendo el punto sobre la llaga, que es el tema de quién administra el tema agua. No, es un tema de cuál es la política de Estado sobre el manejo del tema de agua. Eso es lo que pretende esta ley. No, y ese es el problema, la ley ejecuta la política. No. Y lo que tenemos aquí es 4 propuestas de ley y una ausencia total de política de Estado de agua. Esa primera consulta es sobre la política de Estado de agua, la visión que tiene el país sobre cómo se va a manejar el recurso hídrico. Al hacer eso, se establece entonces la manera en que se va a ejecutar esa política y esa es la ley que hay que hacer. Y la consulta, tal como dice Juan Ramón, es primero sobre la política, luego sobre cómo se va a hacer y luego se escribe la ley. Correcto. Esa es la manera de que un país desarrollado maneja este sus proyecto leyes. de la ley de agua no es un proyecto sobre la distribución del agua o quién se hace cargo. Tiene que ser total. No, es que así es. O sea, por eso te digo, creo que hay que sentarse, leer bien el documento porque tiene que ver exactamente con esto, con todo el manejo de la ley. ¿Cómo lo vas a ejecutar? Otra vez te estás aventando a ejecutar una ley sin tener la política de Estado. La misma ley establece que de ahí va a salir la política de agua que debe ser presentada al Consejo de Ministros para ser aprobada. Yo no necesito una ley que lo me diga dice. sacar una política. Tengo una constitución que dice sacar una política de Estado. Las políticas de Estado las diseñan ¿quiénes? Los que ganan, los gobiernos. Y ahí es donde tal vez tenemos es que así se diseñan. Ahí es donde tal vez tenemos el buey detrás de la carreta. Miren, yo creo que la política de Estado de agua la diseñó
el directorio cívico-militar en 1961, cuando dio la primera ley de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA. Esa era la única política que había, pero ahí fue bien amplia, bien amplia. La ley de la ANDA tiene amplitud para regular la política de Estado de ANDA. El gran problema es la configuración de la junta directiva. Y miren, yo no estoy en contra de la empresa privada, porque en este momento el control de la política del agua está en el Ejecutivo, que nombra el presidente, Que no ha hecho nada. que nombra 3 ministros y que solo hay un representante de la empresa Pero el privada. Ejecutivo no ha establecido una política. Y Ni el miren- anterior, y ni miren el cómo anterior, ni el estamos. anterior. Perdón, miren cómo estamos. pero, ¿qué pasa? Al cambiar de gobierno, el otro gobierno, si quedamos así como estamos hoy, va a nombrar al presidente de la ANDA, va a nombrar a los 4 ministros que componen la junta directiva y Y se a va darle quedar vuelta ahí, todo otra y se vez. va a quedar ahí. Y el péndulo se va a ir a estrellar contra la otra pared Mire, para perdón, que sea cambiado otra vez 5 años después. Perdónenme que termine la idea. Y entonces va a ser lo mismo exactamente. Lo que sucede que algunos de la derecha que se quieren beneficiar del agua están proyectando que si ellos logran meter más a la empresa privada, esa ley va a ser casi permanente por las condiciones políticas en que se encuentra ahora el FMLN, que no es un partido que se va a levantar ni en 10 años y que ellos pueden usufructuar durante 10 años lo que la política de la junta directiva que quieren reformar disponga. Ok. Ese es el problema. Vaya. Y ahí viene la privatización encubierta. Ok, ahí está el punto que quiero que me lo amplíe un poco más cuando regresemos, doctor. ¿Usted cree que ahí está el tema? Según Ahí usted. está. Ok, vamos a ver qué piensa el resto. Voy a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Siga usted utilizando @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter que tenemos. Gracias a todos por estar opinando. Desde luego, hagan buen uso, insisto, hagan buen uso de las redes sociales. Comenten, participen, ¿verdad? Y de esa manera pues vamos a retomar todos sus comentarios. Gracias. Vamos a la pausa y volvemos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a Jaime Montes. Dice Guidas, no sé qué significa, pero además mienten en decir que ya recibieron en varias ocasiones las peticiones de audiencia. No sé si aquí se está refiriendo de que no ha habido Consulta espacios, con los consulta sectores. con los diferentes sectores. A ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Doctor, ¿usted sí cree que hay una puerta ahí para la privatización? Tienen la palabra los 4. Pueden Es decir, interrumpirse sin atropellarse. Así como los gobiernos de izquierda o centro izquierda pueden usar la junta directiva para establecer políticas de gobierno, no de Estado, políticas de gobierno en cuanto al uso y manejo del agua, así la derecha, si la junta directiva queda establecida ad hoc a los intereses de esa derecha, la derecha puede también manejar políticamente y económicamente el problema del agua, asumiendo que el FMLN no se va a levantar en 10 años como para tener los diputados suficientes que puedan tener la mayoría en la Asamblea. Pero bueno, el problema se puede arreglar bien fácil. Si los diputados que me están escuchando, miembros de la comisión, pongan la directiva que quieran o la directiva que quiera la ANEP, pero que en el cuerpo, en el alma de la ley, pongan lo que no puede hacer la directiva, que es lo que el coronel Molina quería hacer
cuando quería nacionalizar el uso del agua para fines únicamente a favor del Estado, yo creo que con eso se arregla el problema. ¿Por qué? Porque una privatización, así con nombre y apellido, no se puede dar, porque lo declararía inconstitucional cualquier sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si en la ley se redactan artículos sabios, concretos, definitivos, que vayan en favor del pueblo, en favor de la, como diría Julio, de la ¿en qué país Constitución. estamos? Sí, el problema es este, que no hay ninguna atadura a la Constitución en la ley. No lo hay, ni ahora, No, pero fíjese, ni lo ha habido doctor, nunca. doctor, fíjese Entonces, que... hay que poner artículos que a la Junta Directiva le prohíban hacer ciertas cosas que vayan en desmérito del pueblo. Porque el agua es un bien público, Carlos. es un derecho humano. Doctor, este tema de la ley de agua tiene buen rato de venirse construyendo y trabajando, y donde se ha involucrado muchas organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia Católica, el Foro del Agua, y la UCA. O sea, aquí hay proyectos que vienen desde el 2006, inclusive en la legislatura 2012-2015, llevaron a unos grandes consensos donde la UCA estuvo muy involucrada en este tema, y muchas organizaciones civiles, donde lograron consensuar alrededor de 92 artículos de esta ley. El motivo de por qué no se continuó en la legislatura anterior, en este momento no lo tengo muy claro, pero aún en la legislatura anterior es donde creo que han entrado con más fuerza las organizaciones civiles, la iglesia, la UCA y todo este tipo de foros, a presionar muchísimo en el tema de la privatización. Y yo creo que sí hay un consenso general a nivel del país de que definitivamente no puede ser privatizado el servicio, primero por Constitución y segundo es por la administración, porque el problema de fondo en este momento es la administración de esta autoridad hídrica. Yo estoy totalmente convencido de que el sector privado no puede tener control sobre esa administración, porque ellos mismos, al final acordémonos que es un tema de explotación. Yo creo que el tema de fondo va un poquito más allá, Carlos. Yo creo que el tema técnico de fondo, tú tienes la razón, es un tema de cómo se va a manejar el tema hídrico. Pero yo creo que aún los que votamos para tratar de crear un cambio el 4 de marzo, aún el 5 de marzo ya teníamos desconfianza, aún por los mismos con los que habíamos votado. Y la actuación de la Asamblea Legislativa desde el momento que se incorporó no ha ido hacia ir estimulando más confianza. Lo que ya tenemos es un historial que ya conocemos. Conocemos cómo se abusó en la privatización de la banca. Sabemos cómo se abusó en la privatización de la energía, donde se creó un monopolio. Y sigue, y nadie ha querido cambiarlo, ni Arena ni el Frente han querido cambiarlo, ya van tantos años. Entonces, lo que estamos viendo es otro desastre anunciado. Si se permite otra privatización, no va a ser privatización del agua, porque obviamente la Constitución dice que es un bien público, pero la distribución sí se puede privatizar. Igual manera que tenemos a un extremo del péndulo, una autónoma controlada por el Estado, que es totalmente ineficiente, ¿verdad? Y en vez de, digamos, en vez de enriquecerse por el manejo, lo que hace es despilfarrar el dinero que usa, y al otro extremo podríamos tener otro monopolio que lleva a enriquecerse. El problema aquí de la sociedad civil es que ya estamos cansados de esos extremos, y lo que queremos es que nos consulten de vez en cuando. Queremos que realmente el país comience con políticas, queremos ver más allá de la nariz, queremos decir qué tipo de país queremos tener con políticas de Estado y luego leyes congruentes que van a implementarlas. Y no queremos que el péndulo se esté estrellando contra la pared cada extremo, cada vez, cada 5 años. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Ahorita tenemos 56 votos de derecha en la Asamblea Legislativa. Solo necesitan 43. Yo no sé si son de derecha los 56, Paul. Bueno, o sea, eso es debatible. discutible. Pero no me desvíes, que lo estás haciendo como lo hicieron a los pobres estudiantes. Está desviando el tema queda del ruido, agua, está desviando el tema del agua, sí, cabal. la privatización. Pero, o sea, hay suficientes votos para pasar una ley, tanto estatizadora como privatizadora. Así de sencillo. Y eso es lo que hay que evitar. En un tema tan importante como el agua,
Que yo creo que lo que deberíamos de estar haciendo ahorita no es evaluando 4 propuestas de agua, de ley de agua. Lo que deberíamos estar haciendo es convocando a una discusión nacional sobre la política de Estado que queremos para el agua. Ahí tenemos que tener a los técnicos, tenemos que tener a las universidades, tenemos que tener a los visionarios, a los extranjeros que vienen con experiencia. Hay arquitectos aquí que tienen experiencia en cómo limpiar los ríos. Sí. ¿Qué estamos haciendo sobre el Acelhuate? Esta ley, ¿qué va a hacer sobre el Acelhuate? Nada. Ese esfuerzo de estudio, de análisis, de debate, ya se hizo en los 2 años anteriores por parte de la sociedad civil. Si es que precisamente ese producto de las propuestas, no tenés idea de la cantidad de foros, análisis y consensos a los que han llegado. O sea, por eso es que hoy los ve reclamando ante cualquier amenaza de cambiar lo que en el momento se ha construido, porque hay una amenaza, o sea, realmente. Fíjate que en eso tenés razón. Coincido con Paul en el sentido de que se debe de tomar en cuenta todas esas consultas de las que habla Carlos. No se están tomando en cuenta necesariamente, ese es un punto. Y la otra cosa importante es de que yo les recuerdo de que ya había un consenso en alrededor de 92 artículos anteriormente en la legislación anterior y que ahora la han desechado porque la correlación de fuerzas internas de la Asamblea Legislativa le favorece ahora al otro sector. Sí, y el otro elemento que agregar es que se supone que están los mismos recontraestudiándolos porque ya fueron aprobados. Exactamente. Bajo ese argumento. Y ese es el péndulo al que yo me refiero. Exacto. Y de los 92 parece que solo 5 han aprobado. Sí. Ahora, yo en lo que 5 de esta. Sí. Ya en la nueva discusión de algo que ya está rediscutido. Ahora, en lo que sí difiere un poco con Paul es lo de que son pobres muchachos los que llegaron a la asamblea ayer. Yo creo que no necesariamente son pobres muchachos y ahí hay gente que sabe lo que está haciendo. Y lo digo en el sentido positivo, porque yo no culparía al rector, al vicerrector y a las autoridades que iban con buena intención y con conocimiento de causa preocupados porque se les vaya a dar a una junta directiva con carga de interés privado la administración del agua. Lo que pasa es que también hay muchachos que son violentos, ¿verdad? Y yo creo que el mejor ejemplo es Nicaragua. En Nicaragua son los actores principales precisamente los estudiantes universitarios, ¿verdad? Perdóname, tú mantenés a la juventud excluida de cómo dirigir el país, en la dirección del país, es el punto. Y lo que va a hacer es va a explotar. Ese es el punto. Por así digo, de sencillo. ¿por qué reaccionaron así? Porque no las están tomando en cuenta y encima de eso la discusión va por otro lado, esa es la gran preocupación. Entonces, miren, yo le quiero reafirmar la preocupación nacional. Kiri de alguna manera lo está puntualizando. Hay un interés de sectores privados que se han lucrado por décadas del agua, del bien nacional. Se han lucrado usándolo para sus empresas. El Estado ha administrado mal, de acuerdo. Entonces busquemos la forma de que la empresa privada participe. Pero Juan Ramón... Pero una cosa, te reacciono, Paul. Vos decís o privatización o estatización, es que por naturaleza debe de ser estatizada el agua. Es del Estado, el subsuelo es de la Constitución, es el Estado el que la debe administrar. Pero puede haber una participación empresarial para eficientizar el proceso. Para mí debe de haber, pero debe de haber conducida por el Estado y de alguna manera arbitrada o por lo menos supervisada por la sociedad civil. Esa es la que está excluida en este momento. Y reacciona como reaccionaron ayer los muchachos. Exacto. A ver, en honor a asumir el papel del ausente, sobre ese tema en particular de que es un método que allana el camino hacia la privatización, el sector privado, ANEP, ya se pronunció y dijo, momento, esto no es así, ¿verdad? No hay ninguna privatización y lo que se está planteando en el fondo es al final una cortina de humo para desviar la atención de otros temas que están acaparando la opinión hoy en día, que son los temas, por ejemplo, del combate a la corrupción que tiene la Fiscalía, entre otros. A ver, dice Norma Floridal Ramírez, Ernesto, por favor ayúdenos, ustedes como medio, a no a la privatización. Si hoy lloramos, mañana mendigaremos. Yo creo que esa es la desconfianza. Esa es la desconfianza. Hay una preocupación legítima. El agua es de todos. Por eso, pero es que, no Ernesto, yo vuelvo a insistir en el tema. La preocupación es real y legítima. Eso no está en discusión, pero el tema es cuál es la evidencia en este momento que
que existe, que hay una intención de hacer eso. Bien ¿Cuál? sencillo, Que decimos que nos llevaron de dos encuentro. en el ente, dos en el ente, dos No, del ¿y ente quién dice redactor que ese artículo de se está aprobando? alcaldía, dos, No, Ernesto. Pero ese es donde nos Ernesto, llevaron de encuentro. oíme, es que ese es el Hemos sido error. manipulados en la coyuntura Tú ahorita. estás dando por sentado que ese artículo se va a aprobar. no, eso fue lo que se discutí, No, lo que yo está- discutí no, con hay la presidenta 4 acá. proyectos y Sí. uno, vaya, otro de los proyectos que está en la mesa dice que el único ente rector va a ser el Ministerio de Medio Ambiente. Para mí es incorrecto también. También. O sea, es que mira, como tenemos el agua en este momento, ¿qué más ejemplo querés que anda? O sea, ¿querés que cualquiera, sea de izquierda, de derecha, el Estado siga administrando como administra los recursos, con una política de Estado que se maneja o se explota a su conveniencia de intereses políticos partidarios? Esa es política de gobierno, Por no eso, de Estado. perdón, es una política, por eso, pero no, al estar el Estado solo haciendo las cosas, ya vemos cómo lo hacen, y no estoy hablando del frente, estoy hablando de todos. Entonces, aquí hay que construir una propuesta de que esta autoridad dé independencia y O sea, autonomía A tu y que criterio, no pueda ser manipulado. Alexandro Manolo Jiménez nos dice, Ernesto, la preocupación es genuina. Mira, el caso de la dolarización. Es que O sea, todo ¿Pero qué eso pasa? vea. ¿Por qué comparan la dolarización con esto? no Perdóname. fue consultada, No, se no, hizo eso de la sí, noche a la por eso, mañana, y esto resultó en un incremento de costo Este proceso para todos. no ha sido así. Tío Perdomo. Este proceso no ha ¿Sabes sido por así. qué? ¿Por qué, Carlos? Porque en la dolarización se hablaba de bimonetarización. Y Era un eufemismo para encubrir Y que se era puede. dolarización. No, es que yo te Se acompaño podría en usar algo. el colón o el dólar, pero Juan Ramón, ese era ese proceso fue un el madrugón. cebo. La dolarización fue un Exacto, madrugón. exacto. Este proceso tiene más de 4 años de estarse debatiendo el tema del agua. Y de atrás para adelante. Y hay un no, mira, abajo está hay la un política de Estado? abajo hay un consenso de las organizaciones de la sociedad civil, como no tenés idea. O sea, no he visto yo ninguna organización tan grande de la sociedad como en este En lo que tema me del está dando la agua. razón, Carlos, es en que la reacción de ayer es una muestra de que lo No, que la puede reacción pasar... de ayer es porque sí, le no, echaron gas pimienta, pero es punto. una muestra de lo que puede pasar si se administra mal. No, la reacción de aprobación de, ayer- la ley y se administra mal también una coyuntura de descontento. Perdón, no se yo debe lo echar único, La lo- reacción de ayer no fue porque leña le echaron al gas fuego, ese es pimienta. el punto. La reacción de ayer fue porque se comenzó a politizar Y ese- otra vez Sí, pero- algo que ya estaba siendo Consensuado. visto como un consenso. Exacto. Es que no se ha roto ese consenso, es que ese es No, el se ha tema. ignorado, se puso a No. un lado y un partido comenzó a No sacar es la bulla cierto. con una propuesta que ni siquiera es la propuesta final. Las 4 documentos que en este momento están en la Comisión de Medio Ambiente contienen el fruto del trabajo de todas esas Y organizaciones. Nadie te lo disputa. Entonces, no hay nada. Alguien sacó el tema de la propuesta actual que están viendo, que es la de... De una de ley- las de ley propuestas. general del agua. Y lo Ajá, de sacó una. con mala intención Eso- para eso sí. desviar. Y esa es la Pero manipulación. eso a es la lo que yo me quiero voy. advertir. No asumamos de que se está queriendo aprobar ese artículo de esa propuesta. Pero No es es que yo creo cierto. que eso ya lo entendimos todos. No, porque todo el mundo sigue diciendo, pero ¿y cómo te referís que si van a haber 2 privados? O sea, estás hablando del mismo proyecto. Totalmente, ¿Ah? pero Entonces, el no es artículo 14 cierto. no han llegado. Pero ni han llegado y no solo es el único. Yo te voy a decir una cosa, o yo entendí mal, pero eso es lo que yo vi de la presidenta, y yo no sé si Dina es la secretaria, no sé, de la comisión. Esa es la intención. Yo vi que la discusión se centró en eso y hablaban de... en que el artículo en esa había- propuesta, 14. esa es la intención. Por eso, porque eso es lo que está diciendo el FMLN, que ese artículo lo quieren aprobar exclusivamente y que solo esa propuesta hay sobre la mesa, cuando eso no es cierto. Y ahí es donde viene el comentario que hizo Juan Ramón, donde dice que la propuesta que ya llevaba mayor consenso, bajo otra correlación de votos. No, Perdón que me ría, no pero es hubo. que es una farsa Ok, esta. vamos a continuar en el próximo segmento, ya en la reflexión final, y vamos a entrar al otro tema que también nos interesa conocer sobre el proceso de entrevistas públicas que se ha implementado hoy, si este garantiza que de alguna manera se saquen los mejores cuadros para magistrados de Corte Suprema de Justicia. Vamos a la pausa, gracias a usted por estar participando. Es interesante conocer la opinión de muchos. Ahí están y están siendo publicadas en nuestras páginas, donde están desde luego generándose un intenso debate sobre estos puntos. Qué bueno, porque el interés de nosotros es interactuar con ustedes y que ustedes también participen de una manera muy, pero muy profesional, muy de respeto, utilizando nuestras redes sociales. Así es que continúen, nos interesa conocer la opinión de ustedes.
Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Será que vamos a ir ya concluyendo un poco para redefinir este tema? Sobre todo porque hay quienes creen que si no se involucra inmediatamente la voz ciudadana en esta discusión, a lo mejor por las condiciones políticas que hay ahora en la Asamblea Legislativa, como tú lo mencionaste, las cosas pueden cambiar. Doctor, y el resto tiene la palabra para concluir. Yo lo que creo es que es necesario que haya presión a partir de ahora. Yo no condeno a los estudiantes universitarios. Ellos tienen razón. Cuando uno es joven y es estudiante universitario y le venden la idea de que puede el país quedarse sin agua porque el agua va a pasar a manos de intereses privados, uno se va a morir por la causa. Y lo que los muchachos ayer hicieron eran llegar a la asamblea, bullistos como son, ¿verdad? Y 2 o 3 quisieron entrar y les echaron gases lacrimógenos y ahí ardió Troya. Que hay una responsabilidad compartida ahí entre la gente de la asamblea y los estudiantes. Pero los estudiantes tienen razón. Los estudiantes iban defendiendo los intereses de la población. Y creo yo que todos los movimientos sociales, el Foro del Agua y todas las instituciones que defienden el agua, como nosotros la estamos defendiendo, es decir, como yo la estoy defendiendo, es necesario que lo hagan desde ya, porque de lo contrario va a haber hechos consumados. Miren, aquí se privatizaron los bancos y nadie dijo nada. Aquí se privatizó Antel y nadie dijo nada. Aquí se privatizó la distribuidora y nadie dijo nada. Aquí se dolarizó con una ley de bimonetarismo y nadie dijo nada. Y luego, en un madrugón, nos van a meter esto cuando tengan los 56 votos para superar el veto del presidente y nadie va a decir nada. Es mejor hablar ya y es mejor que los políticos, todos los políticos, empiecen a hacer las consultas y que sea el pueblo el que dicte la ley para que los políticos adopten la opinión del pueblo y lo pongan en la ley. Fíjate que para ir en orden, los de la derecha. Y aquí los de izquierda, aquí el centro, ¿eh? Sí. No, es que usted es uno de izquierda de lo que el televidente está viendo. Miren, yo quiero ser enfático. Yo viví la violencia y yo sé lo que eso es. Yo desapruebo las acciones violentas. Me parece a mí que no era necesario. Pero también yo creo que no le echen leña al fuego. Yo creo que eso de echarle gas pimienta era decirles tiren piedras a los muchachos. Fue un craso error de la seguridad. Pero además también me parece a mí que es un calificativo muy duro de parte de los diputados de Arena decirle terroristas a los muchachos. Es innecesario también. O sea, insisto, no le echemos leña al fuego. Y sobre todo, escuchen a la gente. ¿Por qué? Porque la gente está pidiendo precisamente que el agua siga siendo un bien público, pero mejor administrado, más eficientemente administrado. Ese es el punto. Ese es el punto, pero que siga siendo un bien público y no se convierta, en este caso, en una mercancía. Pero, insisto, la represión a lo que sí puede llevar es a una reacción violenta. Entonces, Centroamérica está medio incendiada con Nicaragua. Miren lo que acaba de pasar también en Honduras, lo que acaba de pasar en Guatemala. Entonces, aquí, gracias a Dios, no tenemos reacciones violentas. Entonces, que no se generen hechos que vayan a provocar esta situación y que se escuche a la sociedad civil, a las comunidades. Por cierto, Kirio, las asociaciones de desarrollo comunal todavía tienen mucho. Las ADESCO tienen todavía mucho que hacer en sus comunidades. Ellos administran en la práctica el agua. Ellos son los que la administran, aunque el ente rector es ANDA. Entonces, que se mantenga ese ente rector del Estado, que participe en la empresa privada, tiene derecho y además tiene experiencia y puede realmente. Lo que no puede es tener control. Pero no el control, porque sí se les va la mano
por la ley de la Son máxima intereses. A veces hay que alejarse del palo para reconocer que uno está en el bosque. Y lo que no estamos haciendo ahorita es reconociendo que hay un cambio en la sociedad bastante fuerte que está tomando lugar. Recordémonos que estamos ahorita viendo al tercer presidente, expresidente, siendo acusado de un desfalco De corrupción gigantesco del Estado. Una de las críticas más grandes que se le hicieron a los gobiernos previos a Saca fue en el mal manejo y el abuso de las privatizaciones. Y yo aquí concuerdo con Carlos, una privatización no necesariamente es mala. Si la ley de privatización de la banca realmente hubiera creado 70% de micro Comparar la dueños, banca nacionalizada con la que tenés ahora, ¿con cuál te quedas? No, pero si la ley que se hizo de privatización de la banca se hubiera cumplido, que 70% fueran microdueños, entonces hubiéramos visto la clase media creciendo. Pero como abusaron con prestanombres para los conglomerados, entonces lo que vimos fue el gran capital subiendo. Eso no se llama La privatización eso no es lo malo. No quita el concepto de la privatización como malo. Eso lo que significa es no hay que abusar las leyes. Y lo que la gente ahorita está preocupada, yo me incluyo, es el hecho de que si no se controla esto correctamente, por la correlación de votos que hay ahorita, estamos pero muy posiblemente siendo llevados a otra privatización que va a ser abusada, porque las instituciones que controlan la corrupción, el tráfico de influencias y todo eso, no están funcionando todavía, están comenzando. Entonces, hasta que no arreglen, en mi opinión, hasta que no arreglen el monopolio de energía, de la distribución de energía, y demuestren cómo pueden realmente manejar bien una privatización sin crear monopolios, yo no quiero que ni siquiera toquen el lado de distribución de agua, porque no hemos aprendido todavía. Y yo no le voy a dar las llaves a un joven de la casa si no me demuestra que ya maduró y que ya sabe cómo manejar las cosas bien. Mira, yo creería que... Tu conclusión para entrar al otro tema que sí me Sí, interesa. yo creería que hay un consenso nacional. ¿Verdad? Hay una preocupación legítima por el tema de la administración del agua y el consenso nacional es que no quiere que privados administren ese recurso. O sea, que exclusivamente privados. Pero que tampoco, porque al revisar todas las propuestas vemos que tampoco queremos que el Estado absolutamente siga administrando mal ese recurso. Entonces, aquí, aquellos políticos que quieran de alguna manera manipular esto, tener control de este recurso tan esencial para el ser humano, van a pasar a pagar las consecuencias en febrero. O sea, aquí el que lo haga mal va a salir mal. El pueblo ya les demostró el 4 de marzo cómo él pasa facturas. Así que si alguien quiere que le pasen una factura, que cometa los errores que no debe de cometer en este momento. Y ayer el pueblo demostró que está perdiendo la paciencia. No, claro. Creo que es importante reconocer. Así que aquí es importante, yo le doy una recomendación inclusive a Arena en particular, porque tiene una gran responsabilidad por la cantidad de diputados que tiene dentro de la Asamblea Legislativa, es que sea claro con esto. O sea, en una semana Arena puede cerrar este capítulo. O sea, parándose ante el pueblo y diciéndole, mire, no vamos a entregarle el control de la administración del agua al sector ya lo privado. hicieron ayer. Ya no lo dijo, ya lo No, dijo. hablaron de la dijeron. privatización, no estamos hablando de quién va a controlar la junta directiva. En otras palabras, Carlos, no le echen leña al fuego, no te Así echen es, agua al fuego. pero ellos tienen la forma de resolver esto y de que este tema se acabe. Pero porque están el único, llamando a los que están protestando terroristas. el único problema de esta ley en la discusión que hay, porque hay un consenso general sobre el tema de la ley de agua, es ese famoso artículo que están sacando. Entonces, ¿cómo cierro el capítulo? Doy una contundente declaración con relación a ese artículo como tal y cierro todo. Punto. Bueno, voy a cerrar este tema por el momento. Desde Sigo vamos a darle seguimiento a lo que viene. Por supuesto, yo creo que es importante también acotar lo siguiente, y esta es una recomendación muy particular. Creo que para la próxima, cuando se vaya en una marcha hacia la Asamblea Legislativa, ya se lleve el nombramiento de 5 personas, que es una comisión, que es la que pudiese entrar para evitar esa aglomeración. Alguien me va a decir, si es que todos tenemos derecho a entrar. Yo creo que el orden
priva sobre cualquier interés de poder participar, ¿o no? Creo que ya estaba ese listado. Sí, pero ¿y qué pasó? No, pero es que ¿Cómo mira, se mal manejó por pero los eso. diputados? yo te voy que a mandar salieron un video a Sí, recibir? no donde sé, ya está. claramente, no, pero hay uno en particular que claramente se ve que cuando ingresan los diputados, el último que venía Abre la empuja puerta. la puerta y los manifestantes la abren. Los vigilantes, al perder el control del acceso, reaccionaron. O sea, aquí hubo un error, hubo algo infortunado, pero también hubo una mala intención de querer abrir ese portón y los Pero es que- vigilantes tienen una responsabilidad. Es que esa era toda la intención Hacer detrás de la desorden. manipulación. Hacer desorden. Las piedras creo que no están ahí a la par, ¿verdad? Creo que las llevaban inclusive. Ok. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, agradecemos de ustedes ese gentil deferencia de estarnos enviando, desde luego, todos sus comentarios. Vamos a ver, aquí hay un tema que tiene que ver ahora con el proceso de entrevistas y que han cambiado las modalidades, y la gran pregunta es qué tanto esto puede de alguna manera garantizar que será un proceso donde se van a sacar a los mejores perfiles de la Corte Suprema de Justicia. Carlos. Y el Bueno, resto. yo creo que estamos viendo un proceso por primera vez diferente a lo que se ha hecho en el pasado. O sea, no es lo perfecto, pero es una gran mejora. O sea, al final yo lo que rescato es que estamos pudiendo ver, todos los ciudadanos desde afuera, este proceso de entrevistas. Estamos pudiendo conocer a las personas que están aspirando a esos cargos en la Corte Suprema de Justicia. Ha sido interesante inclusive ver posiciones de algunos de estos personajes cuando le hacen preguntas que no son preguntas de cajón, ni preelaboradas, ni que se las pasan con anticipación, sino que en el momento les hacen preguntas sobre temas como, mire, ¿y usted cambiaría las resoluciones de la actual Sala de la Constitucional en algún momento? Y hay algunos que han dicho que sí. O sea, hay algunos que se han manifestado incluso a revertir, que están dispuestos a revertir sentencias de la actual Sala de lo Constitucional. Así que, de alguna manera, yo creo que es importante que este proceso se vaya perfeccionando. Lamentablemente, creo que tiene tan poco tiempo para poderse llevar a un feliz término, porque las entrevistas están programadas a terminarse hasta el 6 de julio y como el 16 o 17 de julio creo que ya termina la Sala de lo Constitucional. Entonces, al final, si terminan eligiendo, yo creo que van a elegir hasta después de que la sala salga, así como va todo este panorama, ¿va? Y eso va a ser riesgoso porque al no haber una sala que declare una inconstitucionalidad en una elección, pues podría haber negociaciones debajo de la mesa a la hora de tomar estas decisiones. Doctor Salgado. Mire, yo creo que algo se está haciendo de parte de la subcomisión que han creado. Yo creo que fue buena idea crear una subcomisión y la mejor idea fue hacer participativas las discusiones de esa comisión. Ahí llega mucha gente, opina, pregunta, y eso es bueno. Pero esto se ha hecho en otras oportunidades, excepto la consulta pública que se está permitiendo ahora. El problema no es ese. El problema es que esta subcomisión lo que va a hacer es plantear ante la comisión política los resultados de estas valoraciones, probablemente proponer a la comisión política los nombres, probablemente, pero la que va a resolver es la comisión política. Y en la comisión política, las resoluciones que se dan son de acuerdo a los intereses que tienen los patronos de cada partido. Sí. Vuelvo a repetirlo, está magnífico todo lo que se está haciendo, pero cuando lleguen a la comisión política, eso ya va a ser diferente. Y entonces vamos a tener que llegar a que cada partido se va a recetar su magistrado y
asunto acabado. Y va a ser la misma cosa. No importa el sacrificio que se esté haciendo ahora, va a ser la misma cosa. Van a elegir a los que los de arriba digan que sean electos. En julio del año pasado, cuando presenté la pieza de correspondencia para modificar el reglamento interno de la Asamblea Legislativa y crear el Comité de Vigilancia Ciudadano en elecciones de segundo grado, la intención era tratar de crear un filtro ciudadano que no decidiera por los diputados de la Comisión Política, sino que transparentara el proceso y hablara sobre la opinión de ese grupo de ciudadanos que habían entrevistado. Eso sigue durmiendo el sueño de los inocentes en la Asamblea Legislativa, pero la modificación que se ha hecho en este proceso de hoy ayuda un poco hacia eso, porque algunos de los que están presentes en las entrevistas están comenzando a hacer preguntas tal vez un poco más inteligentes, un poco más puntuales. El hecho de que los diputados están siendo filmados y vistos haciendo las preguntas significa que tienen que pensar un poquito también. Desafortunadamente, lo que tenemos, y creo que don Quirio llegó al meollo del asunto ahí, esta subcomisión va a presentar su lista corta y su propuesta y sus evaluaciones, pero es parte de una lista de 30 extremadamente mal preparada por el CNJ y FEDAES, que ya tiene hasta críticas internacionales de ser viciada el proceso de cómo llegaron a esa lista. Ahorita estamos viendo de una lista de menor calidad o de baja calidad los mejores o los peores, dependiendo de cómo responden. Sin embargo, también en muchos casos estamos oyendo lo que nos está diciendo, por ejemplo, Leonardo Bonilla, el diputado independiente, que nos permite tal vez verlo de una manera que no tiene un tinte partidario, dando explicaciones también de parte de los ciudadanos. Pero cuando ya salga de eso el 6 de julio, ¿sí?, va a entrar a un closet oscuro, donde están los diputados de la Comisión Política. Eso no creo que va a ser vista pública, eso no creo que va a ser transparente. Y la pregunta es si cuando ya esté el dictamen, si vamos a ver de los miembros de la Comisión Política documentado por qué escogieron este versus aquel. Y que ese es el punto. Fíjate que yo estoy de acuerdo con que la sala haya dicho de que no tengan militancia política los magistrados, pero también, ¿cómo garantizas que no tengan militancia con determinados bufetes o con determinados sectores empresariales? Que es todavía igual también, o peor. Hay que procurar que haya independencia partidaria e independencia de grupos de poder. Ese es un primer problema. Y esos vicios están en la lista. Esos vicios ahí están. Segundo, ya lo dijeron, hay un universo restringido para la Asamblea. O sea, son este grupo de 30 gentes que yo te doy, y aquí, de alguna manera, el filtro, quién sabe que haya sido el mejor filtro. Pero es mejor que el pasado. Entiendo que los mejor calificados, según el Consejo Nacional de la Judicatura, no fueron los que pasaron. Exacto, y eso es una crítica grande. Y eso creo yo que también hay que tomarlo en cuenta. La última cosa quizás es de que, sí, es cierto, la consulta no garantiza nada, pero creo que hay buenos diputados ahora. Vos citaste a Leonardo Bonilla, bueno, Juan José, que estuvo en este panel también, creo que es un muy buen diputado. Que hay buenos diputados, pero hay mejores dueños. No, a eso iba. El problema es que al final la Comisión Política va a consensuar y el Pleno va a decidir, y ahí ya sabemos cuál es la mayoría. Hay diputados, pero hay mejores dueños, doctor. Sí, exacto, ya sabemos cuál es la mayoría que va a aprobar. Ahora, sí. y tenemos también encima de eso algo que decía yo al inicio. El problema es que la final del Mundial es el 15 de julio, o sea que hoy todo va a ser fútbol, ¿verdad? Y van a estar bastante cómodos los diputados eligiendo a los magistrados sin que les esté molestando mucho, sin duda, ¿no? Aunque al final, por supuesto, creo que sí es cierto una cosa, cada vez están participando más la ciudadanía, y eso creo que tiene
tiene un efecto, componente muy importante. muy importante. Bueno, aunque también déjenme decirle que las presiones son mayoritariamente de sectores conservadores para que sean los que a mí me convienen, ¿verdad? Y no los que le convienen al país. Y eso hay que ponerle mucho ojo también. Bueno, vamos a la última pausa comercial, un buen punto de reflexión para debatirlo cuando regresemos así en los pocos minutos que nos quedan. Nos vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente. Estamos discutiendo ahora. ¿Cómo es la cuestión? A ver, veamos. Estamos debatiendo. De cómo podría llegar a ser la negociación entre los partidos políticos. El doctor Salgado dice, el proceso es bueno, sobre todo porque hay buenos diputados haciéndolo, pero también hay buenos dueños. Hay mejores dueños. Hay mejores dueños. Célebre, eso es lo de célebre de este día. Veamos. Bueno, en la comisión política es la ley de la calculadora, ¿verdad? Y ahí el plan es, ¿verdad? Sí, que ya hay rumores hasta cómo se va a repartir, ya sea 2 de Arena, 1 del Frente y 1 de Gana, o 2 de Arena, 1 del PCN y 1 de Gana, o sea, hay permutaciones así, pero al final del día solo miremos cómo se conformó la sala de lo constitucional que tenemos ahorita. Fue de chiripa que nos salió buena. Fue un accidente. O sea, pura chiripa. Por eso es que los de derecha y los de izquierda están bien enojados que no les salió bien la sala de lo constitucional. El que está feliz es el pueblo. ¿Por qué? Porque de repente hay alguien bateando por él. Pero yo entonces, creo que ¿cómo el pueblo se puede asegurar que ese tipo de accidente sea permanente? ¿Ah? Porque eso es lo que tenemos que presionar como ciudadanía, que de alguna manera el accidente continúe el accidente. Pues la única manera es quitando a los dueños de los partidos. Pero es y que no puedes volviendo quitar el proceso sistema de un proceso partidos. O sea, verdaderamente yo creo que democrático. solo con una ciudadanía activa, fuertemente activa, participativa, es la manera de presionar al 100%. sector político para que haga las cosas de una mejor manera. Y por eso el concepto de un comité de vigilancia ciudadana en el mismo proceso y formalizado dentro del reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Sí, pero los diputados son los que votan, Paul. Pero es que eso Y también eso los se llama votan. democracia representativa. Sí, pues sí es que es democracia representativa la que tenemos. Mire lo ¿Usted que le quiere pasó al cambiar eso? FMLN el Aquí 4 no de hay marzo. democracia participativa de acuerdo a la Constitución. Claro. Es que no necesitamos una democracia participativa. Claro que sí. No, para crear Claro que participación ciudadana no es necesario cambiar. Hay que Claro rendir que cuentas, sí. hay que obligar a los políticos a que rindan cuentas y la eso es factura parte de una se la pasa en democracia las representativa, elecciones. sí. Mira No. lo que le pasó al frente el 4 de marzo. No, Carlos, ¿Ah? pero no es siempre 300,000 así. votos perdieron, doctor. ¿Ah? ¿Usted cree que eso no es pasarle factura? Pero eso fue por otras razones. No, es Eso por el fue mal gobierno. Eso fue por el mal gobierno. eso le pasan Pero no facturas. es por los malos magistrados. ¿Usted cree que ese Arena impone en el tema de la ley de agua al sector privado en la administración de este tema no le van a pasar facturas en febrero? En 3 años ya les ha olvidado al No, pueblo. la gente no se le olvidan esas cosas. No. El problema de dejarlo a chiripa, como tú dijiste, y volver la chiripa permanente, es que la chiripa te puede salir al revés también y te pueden salir 4 malos, no solo 2 buenos de cada Claro. lado. Entonces el problema con eso Por es eso hay que reformar las leyes. duran 9 años. Entonces es una década entera casi la que tú pierdes y ese es el peligro de esta elección. Si de repente entra una sala de reparto, digamos, y los que entran son mansos a los partidos políticos, estamos retrocediendo Se 10 acabó años. la justicia constitucional. Estamos retrocediendo 10 años. Por eso es tan importante eso. No mansos a los partidos políticos, mansos a instituciones como FUSADES, ANEP, la Embajada Americana y los grandes millonarios de este país. Ese es el problema, hombre. Y todo eso están detrás de los partidos Es el políticos. problema. Los partidos políticos son el mínimo instrumento Son de las todos cúpulas esos al final del poderes. día. Yo al final no coincido mucho con ustedes porque yo no siento incómodo a Arena con la actual sala constitucional. Al contrario, lo siento muy cómodo, muy ¿Y contento. quién fue el que propuso el 743? Sí, pero antes de que la sala se moviera un poquito más a la derecha como se ha movido ahora. Ahora están bien cómodos. Es más, por eso quieren que llegue otra sala parecida, cercana a ellos, que se imponga en algunos aspectos, pero que en los aspectos de fondo, que es el interés económico, no se les toque. Esa es la realidad. Yo te Mire, puedo asegurar, Juan Ramón, por conocimiento y conversaciones con mucha gente en sectores de derecha, que no han estado cómodos con esta sala. O sea, pero yo no sé definitivamente en no qué, han en estado qué les ha cómodos. afectado.
Es que le afecta al ¿Qué les ha sistema. afectado a la empresa privada? La sala solo mira el comportamiento en materia electoral, de todas las reformas electorales como tal, a ver si es que esta Arena sala se ha juntado con todos. Ha hecho populismo, lo que ha hecho es que ha tomado medidas que son desde el punto de vista político, digamos, son correctas. Correctas Son en una correctas. cosa y simpáticas en otro aspecto, pero ¿acaso ha tocado el problema de fondo del país? ¿Verdad? Pero que es solo, el problema Juan Ramón, de la distribución de la riqueza. Eso no se ha tocado en solo absoluto. mira la subcomisión. Ni le interesa a la embajada, ni le interesa tampoco a la sala constitucional. Lo que les interesa es realmente echarle toda la culpa al sector político, que es realmente el pavo ahorita, el que siente en el banquillo de los acusados, pero aquí es hacer cambios para no cambiar nada. O sea, el centro del problema del país es la mala distribución de la riqueza. Es que hay un sector empresarial que es muy voraz, que no paga los impuestos, que no quiere ni siquiera que se aumente a veces el salario mínimo y que le echa toda la culpa Y que al sector político. ha hecho los Ese es 9 el años punto. del gobierno del FMLN por cambiar eso, porque es que el yo no gobierno digo- de Arena no ha estado administrando los últimos 9 años. Esto, Juan Ramón. Yo no digo que el frente es la solución. Por supuesto que el frente ha sido el administrador del sistema capitalista actual. Pero, y Juan malo, Ramón, por cierto. Juan Ramón, Estoy de acuerdo con ustedes. Solo quiero que veas y me contestes una cosa. ¿Quiénes son los diputados en la comisión, la subcomisión, que están haciendo las preguntas tentando para ver si están preparados a revertir el fallo sobre el voto por Las rostro? grandes preguntas que Ajá. hacen, vea. ¿Quiénes son los que están tentando ahí y viendo esa pregunta? Son los de derecha los que quieren revertir. Bueno, el de los candidatos independientes. Esa fue una de las primeras preguntas de diputados de derecha. A ver si nos volamos a los candidatos no partidarios. A ver si nos volamos el voto por rostro. ¿Por qué? Porque si tú miras, todititos están cayendo en su número de marcas. ¿Por Las qué? cúpulas Porque ya han les- perdido el control de los Exacto. partidos políticos en este momento. El tiempo se nos fue, son las 7:58 minutos. Quiero agradecerles desde luego que nos hayan acompañado esta mañana. Creo que vamos a seguir todavía la expectativa de cómo va a ir en curso esta apertura, esta audiencia, porque hay quienes piensan que no va a haber todavía una elección en el tiempo que está estipulado, Eso que no sería debería, sí. el 15 de julio, ¿verdad? Que deberían de estar, que terminan ya el trabajo los... Y yo me temo, ya lo dije la vez pasada, que la sala de lo constitucional de una sentencia de que como no puede quedar acéfala la sala, No, pero... si no hay elección en el tiempo, Tiene que haber una reforma se, para eso. se continúan ellos hasta que se elija. Yo no ya- creo ya- que lo ya puedan no lo hacer hay. con No le conviene. jurisprudencia. Ellos no lo pueden hacer, debe haber una reforma para hacer eso y eso es posible hacerlo. Pero no Hombre, creo que haya ellos- consenso ellos en la pueden- asamblea para hacer eso. A la asamblea Ellos no pueden le conviene interpretar la eso. Constitución. Bueno, Los patrones. gracias Carlos, gracias Bueno, a la Paul, orden, y gracias un también gusto, a un ti, gusto. Juan Ramón, gracias también al doctor Salgado. Gracias a usted también por estar participando. Mañana los espero en radio. Astrid Ábalos y este servidor vamos a tener unos temas bien importantes también de país. 7 de la mañana en directo con Ernesto López Radio. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.